Listo, bueno, ahí comenzó la grabación. Maranata. Romanos capítulo 1. Ya. Romanos capítulo... Ah, pero Rubén, te tomaste el café muy rápido, hombre. Usted no te va a quedar para... No te va a tocar dárselo el café caliente. No, yo me tomo de todas maneras ligero. Si me lo caliente. La verdad que este le toca usar más caliente. Romanos capítulo 12. Bueno, el recorderis es... El recorderis que quedamos la vez pasada, dijimos, Pablo está anunciando un tema, estaba escribiendo una carta, está escribiendo una carta y el punto central de la carta, capítulo 11, ya lo dio. Vamos a notar que de aquí para adelante ya va a empezar, ya planea. Es más, va a repetir como cosas que ya dijo y va a empezar a bajar el argumento, a descender en su argumento, en su argumentación. El capítulo 10 entonces, perdón, el 11 que acabamos de pasar, nos habló de los dos olivos, del natural, él lo llamó natural y silvestre. Ezequiel 37, que lo leímos. Cuando terminamos de leer el capítulo 11, leímos todo el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel llama a los dos olivos, les dice los dos palos, los dos árboles. Ahí la palabra no es palo, la palabra es árbol. En hebreo ahí no es palo, es árbol. Lo que pasa es que lo traducen como palo porque les suena muy raro a los traductores que un árbol, como un hombre, un ser humano, va a coger un árbol, dos árboles, mejor dicho, y hacerlos un solo árbol en una mano, no les da. Entonces, por eso ponen palo, porque el traductor, en hebreo dice árbol, pero el traductor le dice, piensa, me imagino yo, que dirá, bueno, un ser humano, ¿cómo coge dos árboles en la mano? No le da. Por eso pone dos palos. Pero el Mesías, Mashiach, nuestro Redentor, él sí puede coger dos árboles en una sola mano, y él es el que los va a tomar. Es el que toma los dos árboles, casa de Israel, casa de Judá, y los hace uno solo en su mano. Por eso Pablo entonces en Romanos 7 dice, los llama dos olivos, haciendo referencia al profeta, porque hemos discutido el mismo tema. Pablo no se inventa nada. Todo aquel cristiano, o llámese como se llame, que quiera leer a Pablo, tiene que saber cuál es el antecedente de Pablo, de dónde viene Pablo, fariseos, ¿cierto? Tiene que, celoso de la ley, tiene que saber que Pablo es un judío y era del judaísmo, como lo dice él en Gálatas capítulo 1. Él en el judaísmo era más celoso por las tradiciones de sus padres que muchos de ellos. Y también Pablo me está diciendo a mí, ahí que es judaísmo, me está diciendo que el judaísmo se trata de las tradiciones de los ancianos, de los padres de ellos, de sus rabinos y de sus maestros y no sé qué. Eso es judaísmo. Entonces, el que quiera leer a Pablo tiene que tener el antecedente de Pablo. Pablo no era un gentil. Pablo, aunque fue nacido en la provincia romana de Tarso, no era romano, de sus costumbres romanas. Era un judío que nació en la provincia romana de Tarso, pero su papá y su mamá eran del judaísmo, eran judíos, de sangre y del judaísmo, y de judío de religión, de judío de sangre y judío de religión. Porque Pablo nombra a judíos y hace distinción entre ellos, entre el judío que es de sangre y el judío como de gentilicio, como de etnia, y habla del judío como de religión, del judaísmo. Entonces el resumen del capítulo 11 es eso. Es Pablo hablando de los dos olivos, de los dos árboles de los cuales habla Ezequiel 37, y me dio el antecedente de Oseas, de cómo va a llamar pueblo mío al que no era pueblo, hablando de la casa de Israel desde Oseas, porque él mismo lo nombra en el capítulo 9. Y también utiliza Isaías para hablar de casa de Israel y casa de Judá. Entonces desde el 9 me está anunciando algo, luego pasa el 10, lo confirma, y en el 11 me habló de un misterio, hay un misterio, de cómo una parte de Israel iba a ser endurecida, hablando del mismo tema, de por qué Israel se convirtió en dos árboles, porque fueron dos casas, casa de Judá y casa de Israel, y cómo con una quedó casado
y con la otra quedó divorciado. Por eso los dos vuelve y los toma al remanente de cada una de las casas. El remanente lo vuelve y lo toma e injerta dentro de ese remanente a los que se salieron del pacto y se volvieron gentiles a razón de salirse del pacto. El misterio Romanos 11:25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de gentiles. Y hablamos desde Génesis como plenitud de gentiles aquí, en hebreo, Melo Agoyim, está hablando del mismo tema. Como Jacob ya profetizó a Efraín, que recibió la promesa, que él recibió de Isaac, que Isaac recibió de Abraham, que Abraham recibió de Dios directamente, y todos también la recibieron directamente de Dios. Pasa la promesa a Efraín. Ahí termina entonces, Pablo termina el 11, aunque ya hemos dicho que la carta de Romanos, Pablo cuando escribe una carta no tiene capítulos ni versos, ¿cierto? Si él va escribiendo corrido. Los traductores de esto, los editores de la escritura, unos que le ponen capítulos y versículos, que nosotros les agradecemos porque nos sirven para estudiarlos, para estudiar las escrituras, pero que muchas veces cortan las ideas, porque uno cree que el capítulo 10 da una idea, y el capítulo 11 otra idea, y el capítulo 12 otra idea, que cada capítulo tiene una idea distinta a la anterior, y eso no es así. Él viene exponiendo la misma idea. Dice entonces, terminando el 11, me gusta mucho este verso, desde el 33, qué profunda riqueza. No, me gusta más en Reina Valera 1960, ¿quién lo tiene? Para que lo lea, por favor. 1960. Wow. El verso 33 del capítulo 11 hasta terminar. Y puede seguir leyendo, para que leamos el 12 de una vez. ¿Quién lo lee? Dale, una vez muchacha, el micrófono ahí. Hágame el favor. 33, 11:33 hasta que termine y siga con el 12. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Prontico, antes de que lea el 12. ¿Sabe por qué me gusta mucho esas últimas partes? A ustedes, ¿a qué les suena estos versos? Como que Pablo lo hubiera sacado ¿de dónde? De otro libro de la Biblia. Dígame un libro de la Biblia que hable así parecido a esos versos de ahí. Los Salmos. ¿Los Salmos, sí o no? Sí. A mí me parece que Pablo está sacando de ahí eso. Si usted se va para los Salmos, usted va a encontrar esas palabras casi que textuales, así como están en muchos salmos. 35. ¿Quién dio Ajá. al primero para que sea recompensado? Job Es o 35:7 o 41:11. Ajá. En esos dos. En Salmos también hay. Entonces, pero me gusta esa parte, porque se nota como Pablo saca cosas textuales, como lo ha hecho por toda la carta. Pablo ha sacado cosas de las Sagradas Escrituras por toda la carta del Antiguo Testamento. Se ha recorrido todo. Ajá. Todo el canal. Para recordarles a ellos cómo el misterio se volvió, se está cumpliendo. Ese misterio del endurecimiento en parte de Israel. Capítulo 2 entonces. Leamos los dos primeros versos tan siquiera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Téngala ahí un momentico. Mire, vea. Pablo está hablando de algo que ya dijo. Romanos 6:19, perdón. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos. Por vuestra natural limitación, así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros para servir
la justicia que conduce a la santidad. ¿Sí o no? Romanos 6:19. Mire, así como antes presentábamos nuestros miembros para una cosa, ahora presentamos nuestros miembros, ¿cierto? Para otra. Romanos 6:19. Romanos 6:20. Cuando fuisteis esclavos del pecado, estabais libres de la justicia. Romanos 6:16. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois esclavos o siervos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y repite mucho eso. Romanos 8 es, lo voy a decir. Romanos 8, yo caí en cuenta de eso esta mañana. Romanos 8, no. Romanos 9:23. No, Romanos, donde él dice, haced morir en vosotros las obras de la ley, las obras del pecado, las obras. Pereira. Romanos 8:13, 8:12. Así, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos según la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, está diciendo lo mismo. A ver, yo pongo esto en no molestar, a ver si deja de chillar esta cosa. Ojo, Romanos 12:1. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. En 1960 dice racional. Entonces leímos Romanos 6:19. Así como solíais ofrecer vuestros miembros para las impurezas y la iniquidad, así ahora presentamos nuestros miembros para la obediencia o a la justicia, o para la justicia, ¿cierto? Que conduce a la santidad. Romanos 8:13. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, entonces nosotros viviremos. A nosotros nos corresponde ¿hasta dónde entonces? ¿Hasta dónde nos corresponde a nosotros? Hasta hacer morir. Hasta hacer morir las obras. Colosenses 3:15 me parece, que también lo menciona. Colosenses 3:5. Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal. Es el mismo escritor de Romanos, es el mismo escritor de Colosenses. Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, lascivias, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Hasta dónde me corresponde a mí? Hasta hacer morir. ¿Hasta dónde me corresponde a mí? Hasta presentar. Así como presentaba mis miembros, mi cuerpo, para lo malo, ahora lo presento para la justicia. ¿Qué es justicia? ¿O cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra. Cuando cuidemos. Eso. Deuteronomio 6:25. Y nosotros tenemos que resaltar esa palabra. Cuando cuidamos. Cuando cuidamos de poner por obra. Cuando cuidamos de poner por obra. Yo no sé cuántos de aquí han tenido que armar algo. O lo han desarmado para volverlo a armar. Uno cuando empieza a desarmar algo, uno empieza a poner los tornillos. Yo soy uno que empieza a poner los tornillos en orden. Porque después uno cuando vuelve y arma, para que no me sobren los tornillos.
Y uno cuando está haciendo algo delicado, algo como que de precisión, entonces uno pone mucho cuidado. Uno pone mucho cuidado. Yo estaba pensando en esto. Nosotros, en un mandamiento nuevo que tenemos nosotros, que estamos haciendo nosotros, como el de hoy, día de reposo. Nosotros, en ese día de reposo, que es hoy, que se está acabando, ¿cómo cuidamos? ¿Sí o no? Ya estamos a las 5 de la tarde. ¿Cómo cuidamos de obedecerlo? Porque muchas veces, como venimos del cristianismo, entonces nosotros sabemos qué es fornicar, qué es robar, qué es matar, qué es adulterar, qué es codiciar, qué es mentir, qué es imágenes. ¿Cierto que sí? Eso sabemos fácil. Entonces nosotros de por sí también creemos que lo hacemos, que los hacemos. Pero realmente yo cuido de hacerlos, de que sí se hace con la precisión que es. Eso es lo que yo creo que hay que mirar, que tenemos que concientizarnos nosotros. Nosotros nos decimos, no, pues no robar es no coger nada ajeno. Es no coger nada ajeno, apropiarme de algo ajeno. ¿Cierto? Pero si dijeron nos reunimos a las 3:30 y llegamos tarde, entonces estamos, ¿qué? ¿No estamos robando de pronto, no? Tiempo. Tiempo. Según la situación, El tiempo también se roba. según Pase, ¿sí o no? sí, yo creo Se la pongo de esta manera. Si a usted le dicen la cita médica en la EPS es a las 3 y usted llega a las 3:30, yo una Pero vez, venga, ya a las 3:30 o a las 4 ahí. a las 3:30. yo una vez tenía una cita, yo trabajaba en el silencio y eso era como a las 2 o así, una hora pues, o sea, después de una hora exacta. Y esa chucha de caballo que dice que el coordinador de allá de Palestina, no, yo le mostré hasta el papelito. El señor me hizo roncha y me hizo roncha hasta que yo en 15 minutos fui desde el silencio a la casa y es que me bañé y que me vestí para ir allá a esa cosa. Y habían pasado 15 minutos ya cuando llegué. Y esa señora no me quería atender. Y yo le dije, va, una chucha que hay, así le dije. Y me va, venga, pase, venga. O sea que ahí no pasó nada. Si uno roba, pues según sea. Pues, Según sea, ¿sí o no? la situación de uno también. Por ejemplo, yo ese día, ¿qué podía hacer yo ahí? Nada. Por ejemplo, ahorita llegué aquí a las 4:30, pues llegué bien tarde también de por allá, de la Ajá. esclavitud allá de Gallán. Entonces, digo, No, pero yo digo que lo que pasa es que yo quiero poner a pensar en esto, en que a veces pensamos que no robar es esto, pero de pronto el robar tiene más alcance. No quiero que pensemos tanto en fanatismo tampoco, hay mucho fanatismo, ¿no? Pero sí de pronto, a ver, cuando uno, se lo voy a poner de esta manera, estoy haciéndole aseo a mi casa porque tengo un perrito y termino de hacer aseo en el lugar donde está el perro o lavar las cobijas al perro y ya voy a cocinar. Yo pongo el cuidado de lavarme las manos mucho, creo yo. Porque acabo de lavar la cama del perro o el cochinero donde están los cerdos, ¿cierto? Cualquier cosa así, que me ensucie mucho y voy a cocinar. Entonces pongo especial cuidado. Una amiga mía tiene un cepillo para limpiarse hasta las uñas cuando va a cocinar. Pongo especial cuidado cuando voy a un lugar. ¿Sí me hago entender? Yo quiero es que pensar en eso. Yo quiero es que de pronto no cojamos así muy por encima así, sino pensar en eso. ¿Qué especial cuidado le estoy poniendo yo al asunto? Ojo. Verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. A ver, ayúdenme ahí. No os conforméis a este mundo. No os conforméis. Hay que resaltar la palabra conformarse. Sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo dice la Reina Valera? Parecido, la 60. No os conforméis a este siglo, Sí. sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí, eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué estará diciendo ahí el tipo? Pablo, ¿qué querrá decir ahí? No son promesas de seguridad. Este mundo dice la mía, o este siglo, está bien. Es decir, lo que está diciendo es a esta época. No se conformen a esta época, porque esto fue escrito hace 2000 años. A vivir igual a los demás. No nos conformemos a esta época. ¿Sí o no? Sino transformados Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. mediante o por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, como preocuparnos más por... Es por medio de la renovación. O sea, Yo quiero resaltar, yo le quiero conformarse y renovación y entendimiento, ¿sí? ¿Qué vas a decir? Conformar, renovación. A ver, ayúdenme ahí, a ver. Conformarse. O sea, no nos conformemos, o sea, como Ajá. de vivir como los demás viven. De, Puede ser. de la época, sí, Sí, de la época. la época. De esta época que estamos En esta viviendo. época que estamos viviendo, Ajá. bueno, porque la mayoría dicen que no hay que obedecer mandamientos, que no hay que guardar Shabbat, pero entonces yo no me conformo a lo que ellos dicen, sino que yo hago lo que no me... seguir a las masas. A no seguir a Las las masas, masas. sino que yo hago lo que la Biblia me dice, lo que la palabra me dice. Primera de Pedro 1.14 dice, como hijos obedientes, Ajá. no os conforméis Eso. con los malos deseos que teníais Eso está bueno, eso está cuando bueno. Esa estabais en referencia está vuestra buena. ignorancia. Espere, vamos a referenciar eso. Esa está buena esa referencia ahí. Primera de Pedro, ¿qué? 1.14. Entonces, nos dice, Primera de Pedro 1.14. como hijos obedientes, no os conforméis. Sí, un momentico, joven. No se me va. Romanos 2.12. Esa está buena. Romanos. Aquí yo escribo. Romanos 12.2. Está buena esa referencia. Y en Romanos 12.2 voy a escribir Primera de Pedro 1.14. Primera de Pedro 1.14. Primera de Pedro 1.14. Esta está buena esa referencia. Primera de Pedro. 1.14. Sí. ¿Cierto? 1.14, sí. 1.14. Entonces, y la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué será renovación de nuestro entendimiento? Renovar es como cambiar. Jeremías. Renovar, sí. Renovar es cambiar, pero el renovar no es. No para es. mejorar. Vea, se lo voy a poner de esa manera. Yo tengo una moto y la voy a renovar. Yo boto la moto y me compro una nueva o le cambio las piezas viejas o malas, ¿sí o no? Le cambio lo viejo. Renovar. Voy a renovar esta casa. Entonces boto la casa y me hago una nueva. O le empiezo a hacer. Hace mejor. ¿Sí o no? Es decir, hay una materia prima. Hay una materia prima. No, yo tengo algo. Yo ya tengo un entendimiento. Pero el entendimiento hay que ¿qué? Hay que ¿qué? Renovarlo, ¿sí o no? Se me escapa ese verso. A ver, por eso tenemos aquí Biblia, esta cosa. Espéreme que hay se me acaba de venir un verso. O sea, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Sí, O sea, mediante ese entendimiento. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? porque Agradable y como uno perfecta. dice, no es como nosotros queramos, sino como Dios dice. O como nosotros pensamos. Nosotros podemos pensar algo y pensamos que así está bien, pero Ajá, la Biblia Jeremías, nos dice no. otra. Mire, Jeremías 9:24. Yo estaba pensando si era Isaías o Jeremías. Jeremías 9:24, vea. Se lo voy a leer como dice. Desde el 23. Así dice el Señor. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. 24. Sino alábese en esto el que se haya de alabar. Dos puntos. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco. Y esto me manda a mí para Oseas 6:3. Oseas 6:3, que lo leímos
Lo leímos en Panorama Bíblico. Venid desde el 1, venid volvamos al Señor. Él nos despedazó y nos sanará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. Esas, mire, ojo pues, el 3. Conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riegan la tierra. Esa lluvia temprana y tardía lo leímos en Santiago 5:7. Tener paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5, 7 y 8. Tengamos paciencia hasta la venida. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero como Adán, ellos traspasaron el pacto, me fueron infieles. Romanos 12:2, perdón. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el que se ha de gloriar, ¿glories en qué? ¿En sentirme o en entenderme y conocerme? Jeremías 9:24. Yo leo que Pablo, o bueno, yo nunca leo a Pablo, o a nadie, mejor dicho, en la Escritura, hablando de sentir al Señor. Yo creo que alabar al Señor y cantar y sentir algo es bueno, es importante. Pero si nuestro culto, si mi culto a Dios se basa en el sentir solamente, ¿el sentir es en dónde? Yo creo que el sentir es en la carne, así donde yo siento el hambre, y yo creo que por eso es que uno tiene que ayunar, porque los deseos carnales nacen en la carne, de donde mismo nace la sed y el hambre. Por eso aconsejan el ayuno, para dominar esos impulsos carnales, porque eso de ahí sale. De donde sale, donde le da hambre a uno, de donde le da rabia, también le da el amor, también le da la compasión de la misma carne. Creo yo, o yo estaré equivocado, yo estoy equivocado, mejor dicho, pero yo creo que el sentir no es malo, porque somos carne. Pero yo creo que al Señor no es para sentirlo, al Señor es para entenderlo. Pero no beneficia mucho tampoco entonces. Para no, eso, pero como que no beneficia mucho, y a veces como que los cultos cristianos, sentir, se le olvida todo ya. eso, después de sentir, ya, así como sintió alegría y gozo allá en el culto, ya llegó a la casa y sintió rabia. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que cuando dice aquí entendimiento, esa palabra entendimiento, de verdad, busquémosla, porque yo creo que esa palabra entendimiento, busquémosla en esta cosa que se llama, en este diccionario, Romanos 12:2. Yo creo que este entendimiento se refiere a la mente, al corazón, pues, como de donde sale, no os conforméis a la voluntad de Dios agradable para que renovación de vuestro entendimiento. Intelecto, mente, la palabra es nous, en griego. Mente, divina, humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad, por implicación, entendimiento, mente, pensar, mente, pensamiento, actitud, intención, propósito, entendimiento, discernimiento, la vine. Esa es la G3563 del Strong. Denota, hablando en general, el asentimiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Su utilización en el Nuevo Testamento puede analizarse de la siguiente manera. Denota a facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento, sentido, mente, ánimo, entendimiento, sentido, mente, vuelve y repite lo mismo. Y dice, de los pensamientos y consejos de Dios, de Cristo, un testimonio de su deidad, mente, naturaleza. Bueno, ya cambia acá. El diccionario Swanson dice, mente, la capacidad psicológica para entender, razonar y decidir, manera de pensar, actitud, hacer que se abra la mente para entender algo que no se entendía antes,
Me gustó esta. Aquí hablo de la actitud. Mire, vea. Yo creo que cuando habla de renovación es de ese entendimiento, según lo que leo yo ahí también. Se refiere a de la manera en cómo yo percibo lo que me rodea. Yo sé, nosotros tenemos 5 sentidos: ojos, vista pues, olfato, gusto. ¿Cómo es? Vista. Vista, olfato, gusto, tacto y oído. A ver, empecemos. Oído, vista, gusto, tacto y olfato. ¿Sí son los 5 sentidos? Con esos 5 sentidos percibimos todo lo que nos rodea. No, pues Y las mujeres 6. Algunos hombres también tienen un sexto. Es más, hay algunos hombres que tienen un 7º sentido. Porque a veces pillan a la mujer en unas cosas por ahí que ellas tienen 6º sentido y a veces se dejan pillar. ¿Sí o no? Ay, que las mujeres tienen 6 sentidos. está bolsando. Las mujeres tienen 6 sentidos y por eso es que pillan al hombre porque el hombre apenas tiene 5. Pero hay hombres que pillan a la mujer y ella con 6º sentido, entonces el hombre tiene a veces 7. Vea, el punto es este. Nosotros tenemos 5 sentidos. 5 sentidos para percibir el universo que nos rodea. Y mediante esos 5 sentidos nosotros actuamos. ¿Cierto? Pero esos 5 sentidos son para percibir las cosas físicas. Y entonces ese del sentir es el 6º. Como dicen las mujeres, que tengo un 6º sentido porque siento no sé qué. Los hombres también lo tienen entonces. O los hombres no sienten. Las mamás sí tienen otro... Un 6º sentido. Los que son mamás me duele la cabeza. De todas maneras somos seres Mire, vea, lo que yo quiero hacer alusión en esto es aquí, vea. conscientes. Mire, vea. Alegría. Eso, todo eso se siente. Pero si yo renuevo, si el Pablo me está invitando a la renovación de nuestro entendimiento, yo creo que está haciendo referencia es al sensor que tengo yo aquí de cómo percibo lo demás, lo demás y a los demás. Y me pone, cuando me dice, mediante la renovación del entendimiento, me dice el para qué. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la invitación de Pablo ahí? Ya completo. Mire, no me conforme a este siglo, a este mundo, a esta época en la que estoy. Porque es que indistintamente la edad que tengan cada uno de los que están aquí, ven la época de manera distinta unos de otros. Así todos estemos en el 2025, en junio del 2025. Pero el que tiene 50 años ve el mundo de una manera, el que tiene 30 lo ve de otra, el que tiene 20 lo ve de otra, el que tiene 10 lo ve de otra, y el que tiene 2 o 3 años lo ve de otra, ¿sí o no? Y estamos en el mismo junio del 2025. Y también tenemos que mirar que dependiendo del estrato social o del estrato estudioso intelectual, también se perciben las cosas de maneras distintas. Pero pero indistintamente de cada uno en donde esté, en la edad que esté, en la situación económica o intelectual que esté, Pablo le está diciendo, no se conforme a eso en donde está, sino que se transforme mediante la renovación. Por medio de la renovación del entendimiento se transforme. ¿Sí o no? O sea, hace que el corazón, el entendimiento, lo que hay adentro, por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque del corazón ¿qué sale? Los malos pensamientos. Del corazón solamente salen cosas malas, ¿sí o no? Pero si el Señor le dice a usted que le entregue ese corazón, que no es acorde al reino, para Él hacerlo acorde al reino, para que de ese corazón salga algo distinto a lo que antes salía. Eso es lo que yo creo que Pablo está diciendo aquí. El entendimiento, ¿yo de qué me estoy llenando?
¿Yo de qué me estoy llenando? Eso es lo que creo yo que Pablo me está diciendo. A ver, este siglo, este momento, esta época en que estamos viviendo, ¿qué te está ofreciendo? El círculo en el que usted se mueve, social, económico o intelectual, ¿qué le ofrece? Vuelvo y le digo, porque a los de 60 años no es lo mismo que le ofrece el mundo, no está ofreciendo lo mismo que a los de 30. Y lo que le está ofreciendo el mundo a los de 30 no es lo mismo que le está ofreciendo a los muchachos de 15 años. Pero indistintamente de la edad que yo tenga, del círculo social, económico o intelectual en el que yo me mueva, indistintamente de esas cosas, a todos nos toca este verso. ¿Qué me está ofreciendo el entorno a mí? ¿Qué estoy permitiendo? ¿De qué me estoy alimentando yo? ¿Cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿de qué se está llenando mi corazón? Eso es lo que yo creo que Pablo me está invitando a pensar. Porque en el... Si yo me lleno de la palabra de Dios, Eso, ¿de qué me estoy llenando? entonces hablo de la palabra, Verso- hablo del amor. Eso, verso 1. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis. Mire que desde ahí están haciéndome el reclamo. Porque es que vea, en los capítulos antes de llegar al punto culmine, me parece a mí que es el 11, yo les dije, vea, él desde el 8, desde el capítulo 8, Romanos 8, 28, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. ¿Quiénes son estos? Los que han sido llamados según su propósito. ¿Quiénes son estos? Porque los que de antemano conoció, a estos también predestinó, a que fuesen moldeados a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Luego me está diciendo, me va a decir a mí, ¿quiénes son estos? Él en el capítulo 9 menciona a los de Israel. En el capítulo 10 vuelve a mencionar a los de Israel. Pero en el 11:2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. Es decir, me está contestando lo que me dijo en el verso 8. Los que de antemano conoció, a esos también predestinó. Y a los que predestinó, ¿cierto? A estos llamó, justificó y glorificó. Pero cuando llega al 12, mire que vuelve y se regresa al 8:13, como les dije yo. Porque me está mencionando lo mismo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Por eso me invita a presentar los miembros míos, así como antes los presentaba para el pecado, ahora los presente para la justicia. Romanos capítulo 6. Y en el verso 1 me está diciendo lo mismo. Hermanos, capítulo 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. En la 60 pone racional, me parece. ¿Sí? No os conforméis al entorno en donde estáis. No se conformen a la época en la que están viviendo. Sea de riqueza o de pobreza, o de mucha intelectualidad porque usted es un estudioso y porque tiene doctorados en no sé qué y postdoctorados, o es un ignorante que a duras penas sabe leer o ni sabe leer siquiera, lo que sea, esté donde esté, en el punto donde esté, no se conforme al entorno en el que está, sino que se transforme. Hay que transformarse. ¿Mediante qué? Mediante la renovación de qué, del entendimiento, del qué, del corazón. Me parece que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque así como usted si cambia su interior, así mismo va a percibir, pero hay que ser transformados. Me parece que está diciendo. ¿Y para qué me invita? ¿Para qué es todo esto? Para que yo pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí o no? Nuestra santificación, Pablo, es la voluntad del Señor. Nuestra santificación. Ajá. Ahora, comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera 60?
También dice comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Para que comprobemos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Listo. Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sería eso de comprobar? ¿Cómo sería eso de comprobar? Que nosotros mismos veamos cuál es el propósito. Que yo sea testigo, ¿cierto? Que yo sea testigo fiel y verdadero. Puedo ser testigo fiel y verdadero, pero aún así condenarme. Y puedo ser testigo fiel y verdadero y ser salvo. Se lo voy a poner de esta manera. Faraón fue un instrumento de Dios. El faraón, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Faraón fue instrumento de Dios. Sí. Romanos 6. No, Romanos 9. Romanos 9, 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque él dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así no depende del deseo del hombre, ni de su esfuerzo, sino de Dios, que tiene compasión. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté. ¿Para qué levantó Faraón? Para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pregunta Es que... ¿Faraón fue testigo fiel o no? Sí, él dice aquí que no está haciendo excepción de personas aquí como No. se lee la lectura. Bueno, esa también es buena. Porque si él Yo no hace sesión de personas, pero aquí como que está haciendo sesión de personas. parece. Por Bueno, los pasos de- nos está metiendo por otro punto también, vamos a discutir eso. Yo no lo había visto de esa manera. Yo lo había visto así. ¿Cómo usted? Romanos 9, 14 en adelante. Pero si él en capítulo 2 dijo que no hace acepción de personas. Y aquí dice que él tiene misericordia de quien él quiera. Porque si yo digo que yo le doy el que quiero, pues... Hace porque acepción. no le doy a todos, pues, no suena como así, no. Entonces está haciendo acepción de Porque si yo personas. nada más le doy a este, entonces estoy haciendo excepción, ustedes también quieren, y no hay para ustedes, pues, no para ustedes. Pero el asunto es si quieren. Si quieren que- ¿Sí o no? esa es Si la sí cosa, quieren. esa es la cosa. No, me refiero a que hay un grupo que usted le da, pero le deja de dar a otro grupo, es lo que está diciendo aquí, Ajá. ¿cierto? Pero haría excepción de personas si el otro grupo quisiera. Y los otros no quieren. Pero si el otro no quiere, ¿qué? Pero falta una cosa, yo creo que aquí está refiriéndose a eso, que él pone tanto el querer como el hacer. ¿No dice por ahí también? Entonces él también pone el deseo de la gente para que quiera. Eso, entonces ¿Sí o no? también. Ajá. Entonces si él pone el deseo en unos y en otros no, entonces también haría excepción ahí. También haría. Está buena, Claro. está buena, ahora estamos discutiendo, pues estamos charlando. También haría porque, por ejemplo, ellas dos, a Yuri no le pone, pero a Paola sí. Entonces, ¿a quién escogió? Paola. Entonces hizo acepción de personas Y entonces uno piensa, el Faraón lo usó fue como como instrumento, como instrumento para mostrar en él. Su poder. su poder, porque aquí Pero- sigue diciendo el alfarero. Porque él muchas veces quiso dejar ir al pueblo y llamó a Moisés y Moisés se presentaba y cuando ya Moisés se presentaba ya había cambiado de opinión y ya decía que no. Pero él cuando llamaba a Moisés era con la intención de dejar ir al De pueblo, negociar la partida, de pero negociar la partida. no los dejaba ir. Pero cuando Claro que ya cuando- llegaba Moisés y se presentaba, él cambiaba de opinión, de parecer y ya no. Entonces, ¿quién le cambiaba sabiendo que estaba llevando de... Claro que lo que pasa, pero el texto sí dice que le mostrará a Moisés el corazón endurecido del faraón. Entonces, Vamos a buscarlo. Éxodo. Entonces él no fue que hizo a Faraón, sino que mostró lo que había en él, Sí, eso. lo que era él. Lo que era- verdaderamente era él, eso fue lo que él Dios mostró. conoce qué tiene cada Eso. Dios sabe. Ajá. Dios sabe qué tenía él en el corazón y lo mostró ahí, hizo que lo mostrara. Sí.
Y entonces cuando no le da también o no le toca al otro es porque Dios sabe que tiene en el corazón Él sabe qué hay. y que hay y que él no quiere tampoco eso. Entonces como es el que Él, quiere él la exhibe, se me escapó dónde Aunque está ni así. eso. Aunque, Porque lo tenemos como ejemplo todo el tiempo de personas que son muy malas, les va súper bien, entonces la gente piensa, ah no, este Dios lo bendice seguramente porque es bueno. Ujú. Entonces, como que sí, como que no, no todas las veces pasa igual. Él sabe que hay en el corazón de cada uno, pero no quiere decir que conforme a eso le dé a cada uno. ¿O qué dice él? sí, él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y conforme a eso le da a cada uno. Pero Pero no, no yo como creo que material. cada uno recibe las consecuencias de eso. No, no todas las veces. Porque entonces, a ver, no hubiese muerto en la miseria. En la parábola de Lázaro y el rico. No hubiese muerto ese hombre en la miseria sabiendo lo que tenía en el corazón. Ah, sabe. Exacto. ¿No hubiera qué? No hubiese muerto en la miseria sabiendo Dios lo que él tenía en el corazón. O sea que Dios Y bueno, hizo. y a la final recibió la mejor parte. Pero, ¿cómo murió? Murió en la miseria. El Lázaro. Ujú. A ver, lo que es que me perdí ahí cuando estaba buscando ahí. Y No. el rico murió en abundancia. El rico murió en abundancia. Ajá. Y el Lázaro en Entonces, miseria. según lo que yo tengo en el corazón, puede que el rico haya sido una mala persona. Pero, Que haya vivido de buena manera. pero el Entonces, rico, que seamos recompensados por lo que tengamos en el corazón, ¿no? pero el rico, a ver, la ventaja de ser rico, pues, ¿o qué? ¿Fue una bendición ser rico, o qué? A ver, no me refiero a que sea una bendición, sino que en el orden de ideas que vamos de que cada uno recibe conforme a lo que tiene, Sí. Va a tocar poner un palito al micrófono para... conforme a lo que tiene, yo pienso, no todas las veces es así. Porque hay personas que son bondadosas, tienen como amor por el prójimo y eso, y les va muy mal. Entonces no es como de que, es que esta es buena persona, entonces le va bien. El ser buena, a ver, hombre, lo que pasa es que Tomás se vuelve y me pone el tema ahí como si tener riqueza es bueno, como era bueno. No, así lo ve el mundo. Así me lo está poniendo usted ahí. No, así lo vemos nosotros, porque de todas maneras, listo, a ver, no es que es el rico, la riqueza sea pues, es necesario uno tener con qué sustentarse, ¿cierto? Pero digamos la persona que no tiene ni siquiera para comer, o sea, que ya no tiene ni siquiera las necesidades básicas, es a eso a lo que me refiero. Pero, a ver, yo alguna vez, gracias a Dios, pasé por dificultades económicas. Gracias a Dios estaba soltero muchacho todavía. Entonces no tenía problemas con eso, sufría yo solo. No había ninguna dificultad. Pero esas dificultades que yo tuve, ¿qué hicieron en mí? ¿Qué hicieron de Eber Cardeño? ¿Cómo lo moldearon? Probablemente le hayan formado un ¿Cómo, carácter. cómo cambiaron el carácter, cómo moldearon el carácter de esa persona? Entonces, es que usted me está planteando de pronto las riquezas desde un punto de vista como si fuera bueno. Y yo creo que, bueno, no es que sea malo, pero tampoco es bueno. Yo creo que más bien, yo no le he entendido el punto de vista a usted, Yo creo. pero si las riquezas o la pobreza fueran consecuencia de algo. Es eso. Ajá. Es eso a lo que me refiero. Sí. Usted dice que somos una consecuencia de lo que somos. No, yo dije que hay consecuencias por obedecer o desobedecer, hay consecuencias. Sí, exacto. Claro que Entre sí. las personas que obedecen, Sí, pero no significa las riquezas. Yo estoy diciéndole que hay consecuencias, pero no riquezas o pobreza.
pero yo sí creo que la obediencia da unas consecuencias y la desobediencia da unas consecuencias. Mire, se lo voy a poner de esa manera. Aquí en Segovia, cuando la mina está muy bien, una persona inteligente, cuando está en el apogeo, cuando está yendo bien, hizo un ahorro, ¿cierto? Y el que tiene algo en la mente, algo que decimos pues que tiene alguna cosa. El que no tiene nada en la cabeza, se la bebió y se la gastó. Vino las vacas flacas, como siempre nos llega, llegamos a una mina en avance. Entonces, las consecuencias se van a ver. Claro que sí. Y precisamente no es que a todos les tocó riqueza. Entonces, si el beneficio fuera la riqueza, no, yo creo que el beneficio es el corazón entendido. Y eso es lo que dice cuando estamos hablando del rico y de Lázaro en la parábola que está dando Jesucristo. Yo creo que se refiere a eso. No creo que la consecuencia sea la riqueza o la pobreza, sino que la consecuencia del corazón entendido o no, ¿cierto?, sea la vida o la muerte. Porque Lázaro vivió en miserias. Sí. Miserias. Ese Lázaro somos nosotros, la casa de Israel. La casa de Israel está a las afueras de la casa del rico y los perros lamen las llagas de Lázaro. Los perros lamen las llagas de Lázaro. Pero los ricos están en banquete. En banquete. ¿Cierto? Pero cuando llega el momento del juicio o de encarar la situación, Lázaro está en el seno de Abraham. Y el rico, Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está en angustia. Está en angustia y aflicción. Y el rico le dice a Abraham, le pide que por favor Lázaro, del que eran lamidas las llagas de los perros, tome agua de allá en la punta del dedo y baje y descienda y le toque la punta de la lengua para que se refresque. Yo creo que eso hace el cristianismo. El cristianismo está en angustia y aflicción y piden que el agua viva, tan siquiera toque la punta de su lengua para sentirse satisfechos. Por eso van a una reunión cristiana y cantan y se gozan y sienten un refrescamiento cuando le mojan un poquito, con esta palabra les mojan un poquito la punta de la lengua. Se sienten que descansan, pero luego entran otra vez en ese problema, en esa aflicción y ruegan otra vez a Abraham y le piden otra vez que descienda un poco de esa palabra, porque Abraham le contesta, porque el rico le dice, mande, yo tengo 5 hermanos, mande a alguien que vaya Lázaro. Entonces Abraham le dice, no, si allá en el mundo donde están ellos, tienen a Moisés, hablando de la ley de Dios, cuando habla de Moisés habla de la ley, tienen a la ley y a los profetas, a ellos que los escuchen a ellos. Pero si a ellos no escuchan, aun aunque se levante uno de entre los muertos, tampoco lo escucharán. Jesucristo se levantó de los muertos y les está predicando, el cristianismo les está predicando a Jesucristo. Jesucristo les está hablando de este tema y no lo escuchan. Eso dijo Abraham y eso está pasando. Abraham le contestó al rico, le dijo así. Y es real. Jesucristo resucitó entre los muertos, les está hablando de la ley, de los profetas, de los salmos y ellos no escuchan. Si se levanta alguien de los muertos, aunque se levante alguien de los muertos, no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque no escuchan a la ley y al profeta. Entonces ni siquiera les baja un poquito. ¿Sí me hago entender? Ellos se sienten satisfechos en sus cultos cristianos porque medio recitan la Biblia, pero la satisfacción de ellos ¿en qué está? En el cantar, en el sentir, en no sé qué, en lo que hemos hablado de ese tema, de eso estamos hablando. Pero de todas maneras el Señor tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Entonces hay objetos, hay vasos que yo no terminé de leer. Alguno podrá decir entonces, ¿por qué nos culpa? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Pero antes que nada, Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común. Así que
Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la destrucción. Dios tiene paciencia con las vasijas que son de ira, que son preparadas por el alfarero para la ira, y tiene paciencia con ellas. Él tiene misericordia de quien Él quiera. Romanos 2:12 se está regresando otra vez de para atrás. Vuelvo y le digo, el punto culmine fue Romanos 11, me parece a mí, porque Romanos 12 va a empezar otra vez a recordar lo que está de hacia atrás. Entonces, yo quiero comprobar, dice Romanos 2:12, yo digo 12:2, para que podáis comprobar, ¿cómo es comprobar? Dijimos, es vivirlo, ¿cierto? Vivirlo, nosotros mismos, vamos a ser testigos. ¿Quiénes van a ser testigos? Los que son vasijas de honra y los que son vasijas de deshonra, porque el Señor hace lo que quiere hacer. Pero yo lo voy a comprobar. Y el Señor va a mostrar el que es fiel y asimismo muestra el que es infiel. ¿Quién lo muestra? Él. El Eterno va a mostrar quién es fiel y quién es el infiel. Claro. Usted cuando nosotros leemos que Él está en el juicio y dice, vénganse para la derecha y vénganse para la izquierda. ¿Sí o no? ¿Qué está mostrando ahí? Está mostrando eso. Lo que yo creo es que en este momento diario que yo vivo, es lo mismo. Mire, todos los días yo veo sufrimiento, yo veo alegría, todos los días yo veo odios, yo veo amor. En este momento, en las vidas que estamos viviendo aquí en este entorno, en nosotros mismos, en nuestras familias, en lo que sea, vemos lo negativo y lo positivo. ¿Sí me hago entender? Yo creo que es de diario, es el diario, es todos los días que el Señor me dice a mí, Pablo me está diciendo a mí, ojo, por ello yo quise que leyéramos los últimos versos del capítulo 15. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mire, yo pienso, ese asunto de Lázaro que Paola lo puso aquí en la mesa, me gustó eso, porque yo no lo creo, porque la gente lo está viendo como en un futuro, como que es cuando llega el juicio o no sé qué. Yo creo que es de todos los días. Yo creo que ese ese rico, ese cristianismo, yo creo que Jesucristo ahí está hablando del judaísmo, que el rico es el judaísmo. El fariseísmo, pues, es el fariseísmo que estaban ricos, los saduceos, que eran los ricos que tenían el poder económico ahí en el templo. Entonces él estaba mostrándoles ese judaísmo, esos saduceos ahí, mostrándolos en contra de los que estaban de los creyentes, de los que están entrando de los que están entrando al reino. Porque él mismo dijo que vino a buscar pecadores y no, ¿cierto? Vino a buscar ¿vino a buscar los qué? Se me escapó, hombre, vea. Vino no a los justos, sino a los pecadores. Pero él está entrando a una gente que conocen de la ley de Dios, lo que pasa es que están en desobediencia de ella. Y los está entrando acá, los está acarreando para acá. Y el judaísmo, esos saduceos, esos fariseos, los que están arriba, no los dejan. Entonces da la parábola del rico y Lázaro en ese sentido. Porque es que el Lázaro estaba a la puerta. ¿Por qué? Porque no le invitaban a entrar, ¿sí o no? Y a la puerta las naciones, los perros lamían, los gentiles, que son los perros, lamen las llagas de ahí, de ese. Pero el judaísmo, esos ricos que estaban ahí en esa época, esos saduceos, esos fariseos ricos, o depende de la casa de farisea que fuera, porque habían dos casas, estaba Shammai y Gilel. Entonces era eso.
En esa época, cuando Cristo la da, yo creo que está hablando de eso. Pero en este momento, yo creo que está hablando para nosotros sería el cristianismo. Como el cristianismo están en esas riquezas, pero están faltos de esta agua viva. Riquezas materiales. Es que a eso me estoy Eso, están en refiriendo riquezas yo, materiales, que es claro. que ¿Ah? A eso me refiero yo. Tenemos, a ver, nos enseñaron que si una persona está bien económicamente es porque está haciendo las cosas bien, porque Dios lo está bendiciendo, Ujú. porque está muy bien espiritualmente. Eso es la palabra. Esa palabra sí me gustó más. Nos enseñaron, el cristianismo nos enseñó. enseñaron, sí, porque Eso, es que ajá. lo llegué a escuchar. Sí, sí. Personas mal económicamente, ¿Quién sabe ¿quién qué sabe pecado qué oculto están haciendo eso, mal qué pecado oculto. que el Señor no lo está bendiciendo? Sí, ajá. Bendice al dador alegre. Dios ama al Eso. dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, una de las principales preguntas, ¿se está yendo mal? Fíjate cuánto estás diezmando. Ajá. Uno puede Si estás recibir- diezmando, Eso. Vos estás en pecado. Si estás yendo mal, estás en pecado. uno puede recibir consecuencias. exacto, si te está yendo mal es porque estás pecando. Uno puede recibir consecuencias también del pecado de los padres de uno y de los de más atrás. No. No, cada uno carga. Yo- no. Eso- El alma que pecar, esa morirá. Pero Ya no, el hijo no en cargará el cuanto a pecado de esas sus cosas, padres. Digamos Pero que en sí el puede haber juicio, una consecuencia, pero en el juicio, en el pero juicio no. en el juicio cada quien va a ser juzgado. Sí, exacto. Pero lo que este muchacho dice es verdad. Uno hereda de los padres lo que dejan. Aquí Unas dice consecuencias. Claro. Éxodo 20 dice que 25. yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ajá. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí. Entonces cuando dice que está diciendo pues eso que el 5, Hace misericordia. no, el 6, pero el 5 dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Pero porque esos hijos siguen el ejemplo del padre. Por eso yo creo que eso. Siguen el ejemplo del padre Y cuando- y van a hacer lo mismo que hacía el padre. Entonces, Cuando lo hacen. los discípulos tengan conocimiento de todas estas cosas, ¿cuál fue el que le preguntó, a cuál fue el que le dijo, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres. Sus padres. Eso piensa el judaísmo piensa así. Y los judíos no tenían conocimiento ya de eso para pensar como El los juda- judaizantes. el judaísmo tiene mucho conocimiento, pero piensa lo que quiera. Los discípulos. Los discípulos. Le preguntaron fue ellos. Sí, Señor, sí, por eso. ¿Fue este el que pecó? Pero ¿O fue vienen el del padre? judaísmo. Pero esos discípulos Eso- venían del claro, judaísmo. esos discípulos venían del judaísmo. Pero él tampoco respondió, les dijo, no es que haya pecado a él y sus padres, sino que es Ajá. para la gloria, Por la eso. gloria de Dios. Para mostrar la gloria de Dios. Entonces uno puede recibir consecuencia del pecado de los, bueno, como pregunté, Sí, claro. Es que mire, usted la vida que vivió de niño, ¿a consecuencia de qué fue? de la Del papá, pecado de su papá y su mamá. Sí, de los de ellos. Pero no significa que usted va a ser enjuiciado por lo que su papá o su mamá haya hecho. Pero hablando de las, yo estoy hablando De las consecuencias, de las claro. cosas materiales, como Claro. están diciendo ellos. Usted, Paola, esta muchacha, todos los que estamos aquí, somos consecuencia de nuestros padres. Y nuestros padres son consecuencias de nuestros abuelos. Y ellos de los bisabuelos, de los tatarabuelos. ¿Por qué resultamos nosotros en Segovia? Porque mi papá se vino a vivir aquí. O porque mi mamá no sé qué. O porque se conocieron en tal parte. Consecuencia de ellos, nosotros nacimos aquí. ¿Y por qué cada uno tiene una vida distinta? Porque tiene padres distintos. Somos consecuencias de eso. Y eso es real, eso es real. Eso es real. Todos los temores que sufrimos, que tenemos nosotros, las temores, las angustias, los complejos, ¿a raíz de qué son? De nuestra crianza, de nuestra niñez. Y el Señor me está diciendo que tengo que perdonar. Si me dice que arranque de cero, que yo puedo arrancar de cero. Entonces si Él me perdona a mí, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. ¿Qué está diciendo eso? Perdona mis deudas como yo, mis pecados como yo perdono mis deudas como yo perdono a mis deudores. Es decir, me está condicionando que si yo no perdono a mis deudores, Él no me perdona. O me está diciendo que como Él me perdonó, yo perdono. No me perdonó, yo
¿Sí o no? Porque yo lo puedo ver así. No, es que si usted no perdona a este, entonces yo no lo perdono a usted. Porque dice, perdona mis deudas como yo perdono. Usted me puede decir, yo puedo entender que si yo no perdono a este, entonces él no me perdona. O también lo puedo entender que como él ya me perdonó, yo tengo que perdonar. Porque ¿a quién le conviene el perdón? A mí. A mí es el que me conviene el perdón. Yo soy el que tengo que perdonar a mi mamá, a mi papá, al tío, a la tía, al fulano, al aquel o no sé qué. Al abusador. Porque es que muchas de nuestras temores o lo que hablábamos aquí ahorita, lo que yo mencioné ahorita, son a consecuencias de un abuso. Un abuso en lo que sea, porque solamente no hay abuso sexual, también hay abusos de otras clases, ¿sí o no? Claro. Entonces, pero es consecuencia de eso. Abuso laboral. Hay una cantidad de abusos, todo lo que sea de mayor, de uno arriba, el que está en autoridad, y un niño pequeño o alguien que está por debajo y que se sale de la justicia. Ese ejercer el abuso. ¿Sí o no? Entonces eso se llama abuso, porque se salen de la justicia. Por eso tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, como Él nos lo mandó, Deuteronomio 6:25. Amén. Entonces, a ver, yo creo que no vamos a pasar de los 2 versos, pero es esto, yo quiero que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nosotros la vamos a comprobar, sea como vasos de honra o como vasos de deshonra. La vamos a comprobar. O el Señor la demuestra. El Señor la demuestra con sus vasos de honra, la demuestra y también la demuestra con sus vasos de deshonra. Todos van a ser testigos fieles y verdaderos, porque dan testimonio. Por ejemplo, Faraón dio testimonio. Por ahí Ciro el rey, fue el Mesías, fue un Mesías utilizado por Yahweh, por Jehová. ¿Quién dijo qué? Ciro, el persa, era un rey de Persia que esclavizó, que vino después de Nabucodonosor y estaba, cuando los judíos, la casa de Judá estaba en Babilonia. Ciro el persa fue instrumento de Jehová. Instrumento útil me es este. Este es mi Mesías, mi ungido. Eso dijo, de un pagano, un rey pagano. ¿Y lo utilizó para qué? Está en... Hay que buscarlo. Yo no recuerdo. Isaías y Daniel encontramos. ¿Para qué lo usó? Para sacar a la casa de Judá, llevarla a Jerusalén. Porque bajo Ciro el persa se empezó a reedificar en el tiempo de Nehemías. ¿De Nehemías o de Esdras? Porque primero fue Esdras y fue Nehemías, me parece. Porque fueron dos o tres. Nehemías, Esdras y Zorobabel. Zorobabel era gobernador. Pero Zorobabel no era con Esdras también. Y Esdras era sacerdote. Por eso me parece. Bueno, 2 o 3, pero bueno, o varias. El caso es que no regresaron todos tampoco. Hay muchos se quedaron en Babilonia viviendo. Muchos los que consiguieron riqueza. Eso, ya no quisieron salir de Babilonia. Ah, Los que consiguieron más. riqueza. Ajá, no quisieron regresar. No quisieron regresar. ¿Por qué? Porque se acomodaron. Claro. Se acomodaron al siglo. Al siglo, eso, a la A época. la época que estaban viviendo. Ujú. Entonces, Conveniente. Buen dato ahí, vean. Conformaron a ese siglo. Eso. Sí. Y no regresaron. No regresaron. Tal cual como en este momento. Tal cual como en este momento. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces ellos consiguieron riqueza, les fue bien, se acomodaron en el momento del país que estaban Y viviendo. también por la forma tan equivocada Entonces, de que si nos va bien es porque estamos actuando bien. Eso. Es por eso. Entonces, ahí está. El señor da ese ¿cuánto tiempo vamos a ir de grabación? 1:08. 1:08, bueno. Ahí vamos a ver. Yo creo que podemos alcanzar a ver el tercero. vamos a las 6. ¿Vamos hasta las 6? Las 6 Ya. son ya. Faltan 6 minutitos aquí. Bueno, entonces, ojo, verso 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí
con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo es eso? Que no nos hagamos grandes. Que no nos hagamos grandes. Otra opinión. ¿Quién más tiene opiniones? Dice, ¿Quién opina algo más? ¿A qué está diciendo el verso 3? digo pues, por la gracia que nos daba, Sí, porque si no nos hagamos grandes, porque el que se cree Que se sí. enorgullece, se llena de orgullo. Yo soy mejor que fulano, yo esto, aquello, yo sirvo. yo soy más bueno. Ajá. Primera de Corintios 4:6. Mire, vea. Esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí, para vuestro beneficio, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno se apasione contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás rico, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis, reinaseis, para que nosotros reinemos también con vosotros. Verso 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero resaltar ahí, medida, Yo no sé. la medida de fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios Dios- escoge entonces a quién Dios, le da eso, más eso, fe y menos eso, fe. eso. A eso, Ay, como a eso es. Sigue haciendo Acepción de Yo personas. pensando que era por mí misma. Hacer la acepción de personas. No, yo la veo con mucha fe. de pronto esas cosas, pues eso no es por ¿Qué la hace por- caminar? ¿Cómo es? Ya dudó, no dude. ¿Qué la hace caminar? ¿Qué la hace venir No, hasta no, acá, no, desde tan lejos? ¿Quién? ¿O qué El piensa de- Es espíritu. por el esfuerzo de Ah. uno, no es por el esfuerzo de uno, Eso. ni por cosas que uno haga. Eso. Pero en esto sí tiene mucho que ver el interés que usted le ponga a esto. Eso tiene que, Porque si sí. no muestra interés, no hay Pero es nada. que qué Por eso. interés va a tener el ser humano de hacerlo bueno. Ninguno, por eso, pero Dios lo puso. Pero Dios Dios lo puso. Pero Dios lo puso, entonces yo no puedo negarme a eso. Lo que pasa es que el No lo Señor había dijo, visto no de esa endurezca tu corazón. El día aceptable, ¿cuándo es? O estos días que estaba con un muchacho. La hora aceptable. Le Ajá. decía, hermano, si nosotros le pusiéramos a esto el interés que tenemos aquí en las cosas que hacemos, no avanzaba, No tiene no, camino. ya le rendía el camino, Le quitan como- pero le quitan como nada, las alitas y no le nos ponen como interesaba. un chito. Verdaderamente no nos interesamos esto. Pues, Sí, de él proviene el querer como el hacer, en nosotros, por su buena voluntad. El Señor pone tanto Ya el casi que querer, está corriendo. el hacer. El Señor pone tanto el querer como el hacer, ¿sí o no? Por su buena Por su buena, por la voluntad de Él. Pero también está en nosotros. Eso, pero vea, eso, si el Señor ya puso el querer, yo no puedo endurecerme a eso, no puedo negarme a eso. Tampoco puedo desanimarme. Como lo hemos dicho varias veces, hombre, hoy no lo hice bien, hoy no lo hice bien, mañana lo puedo hacer mejor. Yo digo que la mejor hora para uno levantarse ahora es a las 3 de la mañana. A las 3, hay un horario. De un horario entre las 4. Ajá. Y él a veces le pone a uno el querer, pero la cama pero es que De uno verdad. nunca quiere. Uno nunca quiere. Y yo creo que la mejor hora de oración es a las 6 de la mañana. Usted tiene que esforzarse siempre para eso. O sea, usted nunca está morando para eso. Usted siempre. No es que me quede dormido, sino que yo a las 3 de la mañana me despierto, cuando me voy a llorar, yo oro, y cuando yo me levanto de orar, miro el reloj, ya son las 3:45, las 3:50. Una hora tan ¿Usted rápido. piensa que esa es la hora buena? Para mí esa es la hora. Para usted, puede que para otros Sí, Para sea otros no. cualquier otra. Ajá, Pero mire, para las 6. de todas maneras, vea, nadie, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió
en cada uno piense de sí con moderación, para que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Se lo estoy leyendo al revés. Ojo, conforme a la medida de fe que Dios le dio, piense de sí con moderación, para que no tenga más alto concepto del que debe de tener de sí mismo. Me está diciendo Pablo, Suena ¿cierto? como mejor así. Que sea humilde, sí, pero esa humildad no es de pobreza, No. sino de no considerarse más grande de lo que tiene. Porque es que a veces yo soy muy contento y agradezco mucho al Señor por ese aclaramiento que ha dado a mis ojos, por ese colirio que ha echado a mis ojos. Él lo prometió, era una promesa, que nos iba a echar colirio. Es promesa de Él, que nos iba a echar colirio. Y yo agradezco eso a Él, porque lo hizo Él. Pero yo no puedo. Rubén tiene que dar gracias al Señor por lo que le ha hecho en su vida. Pero Rubén, por ejemplo, no va a decir, yo me siento más que los de Campo Alegre. Jader no va a decir lo mismo. Estas muchachas tampoco pueden decir, yo no puedo decir que soy mejor que Julano. ¿Sí o no? Eso. En ninguna circunstancia, ¿cierto? No. Porque hay algunos que sí lo Ni hacen. creyéndole a la Y palabra. no estando aquí, sino que están en el lado de allá. Están en el lado de allá y se sienten, Padre Santo, se sienten mejor que estos de acá. Y yo sí, y yo me gozo, en eso me gozo. Como dice, vuelvo y le leo 1 Corintios 4:6. Ojo pues, le voy a leer 1 Corintios 4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí para vuestro beneficio, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Ese es el problema con los predicadores del cristianismo, que sacan unos conceptos todos raros por fuera de la escritura para moldear la escritura a la imagen de ellos. Para que ninguno se apasione contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y el verso 8 me parece, lo que es que a mí me parece que Pablo está hablando como en sarcasmo. Sí. Pablo está siendo muy sarcástico aquí, porque ese cristianismo, hablándolo en forma general, por no hablar, Quiere decir como de que, a ver, si Dios te dio eso, una bendición, entonces, ¿por qué te glorías de ella como si no fuera Él el que te lo hubiera dado, sino que usted nació con ella? eso. Y enseguida, Algo mire, así. ya estáis saciados. Lo que yo le digo de algunos que me dicen, no, es que yo les digo, déjelo ahí, que él está bien. Ellos también. El Yuri me dice, el primo, el no sé qué. Yo, es que están bien, vea, están saciados. Están saciados los de mi ex iglesia, donde yo asistía. Ya están saciados, están ricos, están reinando. Y entonces Pablo dice, ojalá reinaran. Están llenos, están gordos. Déjenlos que están bien, ellos están bien. Ojalá reinaran, para que nosotros reináramos también con vosotros. Ojalá reinaran. Ojalá si fuera verdad, tanto que hablan de que son la única, que son la iglesia verdadera, que si fuera verdad que son la única, la verdadera, la que cumple toda la profecía, que si fuera la que cumple toda la profecía, entonces serían reinando. Y si ellos realmente reinaran, entonces nosotros reinaríamos, estaríamos tranquilos. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido. Eso es Y nada Apocalipsis. necesito. Y no conoces que eres aquí dice cuitado y miserable. Apocalipsis, ¿qué? 13:17. Bueno, dígalo pues. Cuitado, no sé qué significará. Bueno. Cuitado. Miserable y pobre, Ajá. ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos Eso. y puedas ver. ¿Qué es qué? Colirio es como unas gotas Gotas para para los limpiar ojos. los ojos. Lo que el Señor le echó a beber.
para lo que se me echó a mí, bendito su nombre, Baruch Hashem. Y a todos, Baruch Hashem. Y eso es lo que hay que echarle a Rubén para que le deje un poquito esterillos, porque ya Rubén no lee, ya Rubén no lee, no ve que necesita unas gafas y no quiere conseguir. Y más bien consigue un celular más grande que poner la letra más grande. Por eso, ¿sabe qué nos pasó a nosotros? Lo que le pasó al ciego de Bethsaida. Eso. Eso, al ciego de Bethsaida, Jesús cuando... ¿Qué necesidad tenía Jesús de tocarlo 2 veces? Con una vez lo sanaba, pero primero lo tocó y le dijo, ¿cómo ves? El ciego le contestó, veo a los hombres borrosos, los veo como árboles. Entonces vino y lo tocó la segunda vez. Y ya ¿cómo los ves? Claramente, los veo bien. Entonces, algunos dicen que cuando estamos en el cristianismo vemos así, borroso. Entonces, Vemos borroso. vemos borroso. Y es la verdad. Vemos por encima. Pues imagina lo que lo que son las cosas, pero cuando ya Dios nos da el segundo toque, ya podemos comprender, se nos caen las escamas de los ojos y ya por donde pasamos por la escritura ya vemos que es Con más diferente, claridad. con más claridad. Lo Sí, que la el escritura texto nos con una quiere- claridad nos impresionante. quiere decir. Y lo triste es que a ellos, los líderes de ellos les dicen, no lo escuche. Pero- no los escuche a esa gente. Pero Ajá. lo que se debe aprender es que era necesario pasar por ahí. Que Yuri también lo está escuchando. Porque era necesario. Porque si no hubiéramos pasado por ahí, no estuviéramos aquí. Tampoco estuviéramos aquí. Tampoco estuviéramos Pero acá. ya ve usted que hay cosas que cuando hay personas que hablan no todo les es como confiable. Usted no ve que hay algo que le dice a usted, sí, esto sí es como verdad. Esto como que me queda como duda, pero yo debo como buscar más de esto porque no me cuadra. Hay algo que le cuadra, otras cosas que no le cuadran. Y usted empieza ya a buscar y recibe como ese conocimiento porque, no sé, hay algo que a usted le dice. Y puede durar mucho tiempo como con eso, como con esa duda. Si será así, es que no, pero porque acá dice eso, allá dice lo otro. Y después le dicen, no, es que le lavaron el cerebro, o es que confió más en la palabra que le dijo fulano de tal, pero es que la palabra no es lo que me dijo él, la palabra es lo que me dice la escritura. Lo que diga la escritura. Ujú. Y sin tanto enredo, sin tanto simbologías y no sé qué figuras de yo no sé dónde y que la interpretación de yo no sé qué teólogo y no sé qué poseerías. Y más cuando a usted le cosas. dicen, no, es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Ya usted dice, no, pero entonces cuando yo empiezo a leer el Nuevo Testamento que me dice, como dice en las profecías de atrás, como dicen los profetas, Oseas, O sea, no tiene lo que está pasando acá. Isaías y todo esto, uno Pablo- dice, Pablo ¿qué dijo sentido que- tiene? Que no... ¿Cómo es que dice Pablo? Que no desechemos la profecía. O sea, que no la desechemos, la profecía. Y eso es lo que hace. Sí, eso es lo que estamos mirando ahora, las profecías, y por eso estamos creyendo lo que estamos creyendo, porque le hemos prestado atención a lo que es la profecía, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces, comparándolo con que el Antiguo Testamento es el cumplimiento en el Nuevo. Entonces, si se desecha la profecía, no vamos a ir a ningún lado, porque entonces todas estas profecías de Ezequiel 36, Ezequiel 37 no se toman en cuenta. Toda la profecía Sí, no la toda toman en profecía cuenta. no la toman en cuenta. O toman una parte que sí y otra que no. Sí, entonces si Pablo nos está diciendo no desechen. Y si La uno le profecía. muestra esa afirmación real que muestra la escritura, luego ya ellos quieren como tirarle otro versículo que muestra lo contrario, o sea, como dicen, no, es que, mire que la Biblia se contradice, pero uno dice, no, es que la Biblia no se contradice. No puede contradecir. No tendría leemos sentido. bien el texto a la luz del contexto, entonces como se debe, o los testigos que hay de cada... Bueno, entonces dejemos Romanos 2 ahí. 12, perdón. Romanos 12. Terminó 3 versos.